Ya, como saben, vamos a resolver el examen del anterior semestre. El primer ejercicio nos dice, determina la resistencia de un aislante de poliuretano, ¿ya? De resistividad igual a ρ igual a 10 elevado a la 12, ¿no? ¿Ya? De un cable coaxial que tiene un diámetro externo de 5 milímetros, ¿no? Un diámetro interno de 2 milímetros, ¿no? Ahí está dando el radio interno y externo y una longitud de 100 metros. Entonces hay que calcular la resistencia. La resistencia, no, ya sabemos a qué es igual. La resistencia es igual a la resistividad por la longitud dividida entre el área, ¿no? Esto ya lo hemos visto más antes, ya revisan las grabaciones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Ya cuando nos pide la resistencia, no nos está pidiendo la resistencia, por ejemplo, no es que va a conectar aquí una fuente de voltaje, ya aquí y aquí, ¿no? Ya esa parte quisiera también que se recuerden, por favor, o que repasen ya cuando hemos visto calcular la resistencia de un paralelepípedo. Ya teníamos un paralelepípedo de esta manera, ¿no? Y calculábamos la resistencia, ¿no? Según la cara, ¿no? En qué cara estábamos colocando lo que es la fuente de voltaje, ¿no? La cara superior tenía una resistencia, pero si yo colocaba la fuente de voltaje, ¿no? Los dos cablecitos los colocaba en la cara frontal y en la cara posterior, tenía otra resistencia, ¿no? Entonces es lo mismo pasa con este cilindro. Ya si tú colocas acá y quieres medir aquí lo que es la resistencia, ¿no? La resistencia va a ser muy distinto si es que tú colocaras aquí adentro un cable y luego colocaras otro cable aquí afuera, ¿no? No sé si me dejo entender esa parte. Ya se puede tomar esta área de acá, ¿no? Esta área que está aquí de azulcita, ya, o se puede tomar el área, ya, lateral, ya, el área lateral. Ahora, ¿ustedes cómo van a saber eso? Tienen que tener lo que es un poquito de criterio, ¿no? Les está diciendo la resistencia de un aislante, ¿no? Entonces ustedes ya deben conocer lo que son los cables, ¿no? Cuando instalan en sus casas, lo que es la electricidad, etcétera. Entonces ustedes tienen lo que son cables, ¿no ve? Y adentro del cable, perdón, el cable está recubierto por lo que es goma, ¿no? Ubican, goma, gaucho, ¿no? Y adentro del cable está lo que es el cobre, ¿no? Que es el conductor. No, entonces, ¿para qué creen que le meten esa goma, ese gaucho, a lo que es el cobre, ¿no? Que conduce la electricidad? Es para que sea un aislante, ¿no? Y ustedes no tengan ese peligro de tocar el cable pelado, ¿no? Y les pase la corriente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área que nos importa en un aislante, en el aislante de un cable, ¿no? Imagínense que aquí está el cobre y aquí está circulando la electricidad. Entonces, ¿cuál es el área que nos interesa? El área que nos interesa es el área lateral, ¿no? Porque ustedes van a colocar aquí su mano, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a tocar, ¿no? Y la resistividad del aislante tiene que ser de esta manera, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa es el área lateral, ¿ya? No es el área de arriba, ¿no? Y el área de abajo. No es esta área, ¿ya? Sino es el área lateral. Ya, pero hay un problema más, ¿no? En esta parte hay un problema, ¿ya? Es que nosotros no podemos calcular el área directamente. ¿Por qué no podemos calcular? Porque fíjense, hay una cierta proporción. Si yo tomo un pedacito de acá, ¿no? Ese pedazo se va extendiendo, ¿no? Y fíjense, hay una diferencia, ¿no? Aquí hay una longitud más pequeña, pero aquí hay una longitud más grande, ¿ya? Y es por eso que tenemos que hacer uso de lo que es el concepto del diferencial de resistencia, que va a ser igual a un ρ por un diferencial de longitud sobre un diferencial de superficie, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, ¿no? Cuando tenemos resistencia igual a resistividad por longitud sobre el área, ¿no? Es lo mismo. Solo que aquí va a ser diferencial de longitud y aquí diferencial de superficie, ¿no? Nada más. Y diferencial de resistencia. Ahora, en esta parte igual tienen que repasar lo que es el concepto, ¿no? Que ya hemos visto de coordenadas cilíndricas, ¿no? Coordenadas esféricas, pero más que todo se utiliza coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces aquí ya tienen el ángulo phi, ¿no? Teníamos lo que era un radio R, ¿no? Un poquito más de eso era un diferencial de R, ¿no? Esta curvita de acá, por ejemplo, era R diferencial de phi, ¿no ve? Esta curva de rojo, ¿no? Luego la altura, un diferencial de Z, ¿no? Entonces, como yo quiero el área lateral, ¿no? ¿Cuál es el área que yo quiero? Es esta área, ya, esta de acá. Ya, pero aparte, ustedes saben que la resistencia, aparte de tener el área, ¿no? Tiene lo que es un grosor, ¿no? Es este grosorcito.
Ya en esa parte igual quisiera que lo repase, ¿ya? Entonces tiene lo que es un grosorcito, ¿no? Entonces el área de acá, ¿qué va a ser igual lo que es el diferencial de superficie? Solo la superficie, esto que he pintado de rojito, ¿a qué va a ser igual? Va a ser un cuadradito, ¿no? Y vamos a tener una altura, que va a ser diferencial de Z. Y luego vamos a tener lo que es la base, ¿no? Esto que estoy pintando de color verdecito. ¿A qué es igual eso de color verde? Es igual a esto, ¿no? Eh, que es R diferencial de phi. ¿No? Aquí va a ser R diferencial de phi. Ya ahí está el diferencial de superficie, ¿no? Ahora la longitud, ¿no? Ahora lo mismo, igual tiene que repasar ya esa parte. Igual teníamos lo que era un cable, ¿no ve? Pam, pam, pam. Ya teníamos un rectángulo así, ¿no ve? Ya, que era igual la resistencia. Ya, tomando en cuenta las dos caras, esta cara posterior y esta cara frontal. Esta tenía un área, ¿no? Entonces aquí era rho dividido entre el área y aquí calculamos la longitud, ¿no? Y longitud aquí. Y esa era la resistencia, ¿no? Así sencillito, cuando es así, es tipo paralelepípedo, ¿no? Ahora acá fíjense que ya hemos calculado el área, ¿no? La diferencial de superficie. Ahí está. Ahora, ¿cuál va a ser la longitud de este mi pequeño pedacito? Va a ser el diferencial de R, ¿no? Entonces el diferencial de longitud para nosotros va a ser el diferencial de L, ¿no? Como esta longitud total, para nosotros va a ser este diferencial de R, ¿no? Esa longitud, ¿ya? Y eso es lo que tenemos acá. Ya fíjense, en vez de diferencial de L tenemos diferencial de R, ¿no? Y en vez de diferencial de superficie tenemos R, diferencial de phi, diferencial de Z, ¿no? Ahí está la multiplicación. Ya, y prácticamente eso nada más es, ahí ya tenemos todo. Ahora, vamos a integrar, ya este diferencial de phi, diferencial de Z van a pasar al otro lado a multiplicar. Lo demás se te queda tal y como está, ¿no? Aquí, ¿cuántos diferenciales tenemos? Tenemos tres diferenciales, por lo cual va a ser tres integrales. Para el diferencial de Z, ¿de dónde a dónde tenemos que integrar? Para el diferencial de Z, ¿no? Que es la altura, fíjense la altura. Este cable nos dice que tiene una longitud L de 100 metros, ¿no? Entonces, la altura total, lo que vamos a integrar total respecto al diferencial de Z va a ser de 0 a 100 metros. Respecto de phi, el ángulo phi, fíjense que es, ya saben, pues, ¿no? El ángulo horizontal, el ángulo phi, ¿no? Y obviamente como da una vuelta entera, ¿no? Como está todo el cable, entonces aquí va a ser de 0 a 2 pi, ¿no? De 0 a 360 grados. Y el diferencial de resistencia, ¿no? Va a ser de 0 a R, nada más, ¿ya? Y se queda eso. Y luego lo que es el diferencial de L, perdón, diferencial de R, que es el grosorcito, ¿no ve? El grosor, ¿de dónde a dónde va a ir este diferencial de R? Ya, si se fijan, va a ir desde el radio interno de 2 milímetros, va a ir hasta el radio externo de 5 milímetros, ¿no? Entonces va a ir desde 2 por 10 a la menos 3 metros hasta 5 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Que es 2 milímetros y 5 milímetros, ¿no? Convertidos a metros. Ya, de acá, si ustedes integran esto, el diferencial de R simplemente queda R, ¿no? El diferencial de phi solamente va a quedar phi, ¿no? ¿Desde dónde? Desde 0 hasta 2 pi. La integral del diferencial de z solamente va a quedar z desde 0 hasta 100, ¿no? Y de este integral va a quedar logaritmo de R, ¿no? Logaritmo de R, ¿desde dónde? Desde 2 hasta 5, ¿ya? ¿No? Y aquí les va a quedar logaritmo de, por ejemplo, 5 menos logaritmo de 2, ¿ya? Bueno, aquí falta, ¿no? El por 10 a la menos 3. Aquí por 10 a la menos 3, pero van a ver por qué no lo coloco, ¿ya? Y cuando es logaritmo de una resta es pues el logaritmo de una división, ¿no? Aquí va a ser 5 por 10 a la menos 3 dividido entre 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Eso ya lo han debido ver, ¿no? Ya, y acá fíjense que se simplifica el por 10 a la menos 3 y solamente nos queda el logaritmo de 5 medios, ya, el logaritmo natural, ¿no? Y aquí si ustedes hacen límite inferior menos límite superior, nos va a quedar 2pi para phi y aquí para el z nos va a quedar simplemente 100, ¿no? Y eso es lo que está acá. Ya, y de acá lo que queremos es la resistencia, ¿no? Entonces todo esto que está multiplicando pasa a dividir y prácticamente ahí termina lo que es el ejercicio, ¿no? Reemplazando todo esto nos da este resultado. Ya, en realidad les va a salir mega, kilo, mega. A ver, a ver, lo volveré a meter ya a la calculadora. No estoy seguro. L2 de la 12.
Sí, está bien. Es 1.458 giga ohmios, ¿ya? Es como decir por 10 a la 9, ¿no? Eso es giga, ¿no? Cuando es por 10 a la 6 es mega, ¿ya? Y cuando es por 10 a la 3 es kilo, ¿no? Entonces ahí se queda con el giga, ¿ya? Y esa sería la resistencia, ¿no? Como están viendo, la resistencia es bastante elevada. ¿Por qué la resistencia es bastante elevada? Porque ustedes cuando colocan aquí encima su mano, ¿no ve? Cuando ustedes colocan aquí encima su mano y aquí está el cobre y aquí está pasando la corriente, obviamente se coloca lo que es la goma para que la corriente no fluya hacia su mano, ¿no? Entonces la goma tiene una alta resistencia, ¿no? Y no permite el paso de la corriente haga, para que les pase la corriente, ¿no? Para eso es, ¿ya? Por eso es que tiene una alta resistencia, ¿no? Ahora, como están viendo, es un aislante, ¿no? Lo que es todo el poliuretano, ¿ya? Pero esta resistencia, como están viendo, es muy alta, ¿no? Pero si es que se le aplica una diferencia de potencial bastante elevada, incluso eso se puede romper, ya se puede romper incluso este material, ¿no? Aislante. Es por eso que, bueno, los eléctricos más que todo, ¿no? Los eléctricos de potencia, cuando hacen lo que es la parte de potencia de los transformadores, ¿no ve? No sé si les han contado, pero utilizan equipos de protección, ¿ubican? Y obviamente esos equipos de protección, pues es para que no les pase la corriente, ¿no? Entonces, son pues equipos que pueden soportar altas tensiones, ¿no? Y ahí para que no te electrocutes. Ya, para esa parte. Ya pasamos al circuito número 2. En el circuito dice, la corriente eléctrica que pasa por el resistor de 3 ohmios es igual, y ahí les da, ¿no? La corriente. Calcular la magnitud de la batería B3 y luego nos dice la potencia eléctrica que suministra al circuito la batería de 6 voltios. Ya, y esto 25 puntos valía. Ya, lo voy a hacer esto estilo, como lo hace el ingeniero, ya, su mismo estilo. Ahí tenemos la corriente, ¿no? Lo que son los datos. Ahí nos pide el inciso A, la fuente de voltaje, ¿no? Y nos pide luego la potencia en la batería de 6 voltios. Ya, he visto sus apuntes del ingeniero y lo hace por el método de Kramer, ya esta parte. Entonces ustedes recordarán ya de lo que es álgebra 1 de este colegio, ¿no? Ya lo que es el método de Kramer. Ya, y por si acaso, para que se recuerden, ahí está, ¿no? Cómo encuentro X, cómo encuentro Y, cómo encuentro Z, ¿no? Y se supone que tengo esto, las variables A, B, C, D, ¿no? Entonces, variables se supone que ya conozco. Ya, entonces, el ingeniero directamente pasa acá, ¿ya? Pero yo creo que es importante que repasen de dónde, por qué es que pasa acá, ¿no? Directamente aquí. Ya, lo primero, ¿no? Como están viendo, hay 3 mallas, ¿no? Bueno, incluso hay más, ya hay más mallas, pero a simple vista, ¿no? Y como tampoco estamos profundizando lo que es la materia de circuitos, que corresponde ya a lo que es los eléctricos electrónicos, no, directamente, a simple vista, nosotros podemos divisar 3 mallas, ¿no? Entonces aquí va a haber 1, 2, 3 corrientes, ¿ya? Ahí tenemos lo que son las 3 corrientes, ¿no? Malla 1, malla 2, malla 3, ¿no? El primer dato que nos da es la corriente I sub 1. Y aparte, ya, aparte en la imagen, en el examen, el ingeniero ya les colocaba la dirección de la corriente, ¿no? Entonces hay que respetar esa dirección de la corriente, ¿no? Es aconsejable respetar. Ya, entonces, esta corriente, como están viendo, está yendo en sentido antihorario, ¿no? En sentido antihorario, ¿no? Está yendo en la misma dirección que me ha dado el ingeniero, ¿no? En la misma dirección. Luego, las otras corrientes, ¿no? Como acá no les da datos, nada, ustedes colóquenlo tal y como quieran, ¿ya? Pero en este caso es aconsejable seguir la dirección de las fuentes de voltaje, ¿no? Que esto también, bueno, les he enviado en una grabación, ¿no? Les he dicho, hoy no pasamos, les voy a enviar una grabación, ¿no? Y esa grabación espero que hayan revisado. Y ahí les explicaba, ¿no? Por qué la corriente va en esta dirección, ¿ya? Y ahí les mostraba igual lo que es el formulario, ya, si es que no lo han visto, revísenlo. Ya, pero para resumir, ya, es aconsejable que la corriente vaya de menos hacia más respetando la polaridad de la fuente de voltaje, ¿no? Entonces aquí de menos hacia más, ¿ya? Por eso aquí mi corriente I sub 2 está yendo en sentido antihorario también.
Y ahora en esta otra malla, en la tercera malla, lo mismo, ¿no? Fíjense que este sería, perdón, esta sería el menos y este sería el más, ¿no? Obviamente, ¿no? Espero que se den cuenta, ¿no? Esta línea grande es más y la chiquitita es menos, ¿no? De esa forma reconoce. Cuando la corriente entra a una resistencia, primero entra por potencial positivo y luego sale por negativo, ¿no? La corriente I sub 1 viene acá, entra por positivo, sale por negativo, ¿no? Entonces, la dirección de mi corriente I sub 3 ya está siguiendo la misma regla, ¿no? Está yendo de menos hacia más, ¿no? De esta manera, ¿no? En sentido antihorario, tan. Ya es por eso que he escogido esas direcciones de las corrientes. Ya, una vez que ya tengo definidas las direcciones de mis corrientes, entonces aplico lo que es las leyes de voltaje de Kirchhoff. Bueno, aquí tenemos que colocar eso. Ya, las leyes de voltaje de Kirchhoff. Ya. Las leyes de voltaje de Kirchhoff nos dicen que la sumatoria de todas las caídas de tensión dentro de una malla es igual a cero, ¿ya? Pero por lo general directamente se aplica este paso. ¿Por qué? Porque es más fácil, ya es más sencillo aplicar ese paso, ¿no? Ahora esa sumatoria de voltajes igual a cero, igual está explicado en el video, ¿ya? Les he explicado la sumatoria de voltajes igual a cero y de esa sumatoria de voltajes igual a cero, directo hemos pasado a lo que era esta forma, ¿ya? Esta forma donde solo estaban las corrientes. Es igual, véanlo, lo que es la grabación. Ya, entonces, en acá analizamos primero la primera malla, ¿no? Entonces, ya, ahora voy a analizar primero la corriente I sub 1. Ya, la corriente I sub 1, ¿qué resistencias está tocando? Está tocando la resistencia de 3 y 5 ohmios, ¿no? Entonces, hay que sumar esas dos resistencias. ¿Cuánto es 5 más 3? Es 8, ¿no? Entonces, aquí va a ser 8 por I sub 1, ¿ya? Eso es lo primerito. Luego me fijo respecto a la corriente I sub 2, ¿no? Estoy en la malla 1. Ahora, respecto a esta malla, la corriente I sub 2, fíjense que está chocando, también está tocando lo que es la resistencia de 5 ohmios, ¿no? Aquí estoy, pero respecto a esta corriente I sub 2, también está tocando esa resistencia de 5 ohmios. Ahora me fijo, ¿no? Fíjense, en esta resistencia de 5 ohmios, la corriente I sub 1 está yendo hacia arriba, ¿no ve? Y ahora la corriente I sub 2 en esta resistencia de 5 ohmios está yendo hacia abajo. ¿Ya? Y como como está yendo en sentidos opuestos, ya la corriente I sub 2 vamos a colocar menos 5 por I sub 2, ya, porque está yendo en sentidos contrarios. Por eso está acá así, ya, menos 5 por I sub 2. Ahora, sigo estando en la primera malla, ya, sigo estando en acá. Ahora, respecto a la corriente I sub 3, ¿será que la corriente I sub 3 que está circulando por esta otra malla, ¿no ve? ¿Toca alguna resistencia que se encuentre en la malla 1? Acá habrá alguna resistencia aquí. Y la respuesta es no, ¿no ve? Solo hay una fuente de voltaje, pero esto no se toma en cuenta, solo las resistencias. Entonces acá no hay ninguna resistencia respecto a la corriente I sub 3, ¿no? Con la malla 1, por lo cual se coloca 0 por I sub 3, ¿no? Ninguna resistencia está tocando la corriente I sub 3 respecto a la malla 1, ¿ya? Y esto va a ser igual a la sumatoria de las fuentes de tensión en esta malla, ¿ya? ¿Cuáles son las fuentes de tensión en esta malla, en la malla 1? Primero va a haber esta fuente de tensión, ¿no? La corriente está siguiendo esta dirección, ¿no? De menos hacia más, ¿ya? Ahora viene la corriente, viene, no hay ninguna fuente, viene, y ahora choca a esta otra fuente. Pero esta fuente, ¿no? ¿Cuál es su polaridad? Es menos aquí, ¿no? Rayita pequeña y es más acá, ¿no? Entonces la corriente ahora está entrando de positivo y está saliendo por negativo, ¿no? Lo contrario de aquí, ¿no? Que hemos entrado por negativo y hemos salido por positivo, ¿no? Y como yo estoy siguiendo el criterio de esta fuente, porque el INGE ya me ha dado la dirección, ¿no? Entonces, este va a estar con signo positivo, 4.5, ¿no? De menos hacia más. Y como estoy entrando acá de más hacia menos, o sea, lo contrario, entonces va a ser menos 6. ¿Y eso cuánto es? Menos 1.5. Y ahí es por eso que tengo acá esto. La sumatoria de fuentes de tensión va a ser menos 1.5.
Ya, entonces ahí ya he analizado la malla 1. Ya, esto es la malla 1 nada más. Ahora analizo la malla número 2. Ya, ahora voy a estar en la malla número 2, ¿no? Aquí. Ya, ahora en esta malla, ¿no? La corriente I sub 2, ¿qué resistencia se está tocando? Está tocando esta de 2 ohmios, 5 ohmios y 4 ohmios, ¿no? Sumado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 4 más 5? 9 más 2, 11, ¿no? Entonces va a ser 11 por I sub 2, ¿ya? Siempre que estemos analizando esta malla, esa parte no va a cambiar, siempre va a ser positivo, ¿no? Igual se acuerdan de acá, ¿no ve? En la malla número 1 era 3 más 5, 8, ¿no? Positivo, con I sub 1. Ya, ahora, en la malla 2. Ahora analizo la malla 2 respecto de la corriente I sub 1, ¿no? Otra vuelta, la corriente I sub 1 está tocando esta resistencia, ¿no? Que también pertenece a la malla 2, ¿no? Ahora en ahí, la corriente I sub 1 está yendo hacia arriba, ¿no? La corriente I sub 2 está yendo hacia abajo, ¿no? Y siguen yendo en sentidos contrarios, por lo cual hay que colocar signo negativo y aquí va a ser la resistencia de 5 ohmios por la corriente I sub 1. ¿Ya? Ahí, ¿no? Y ahora, analizamos la malla 2 respecto a la corriente I sub 3, ¿ya? La corriente I sub 3 está yendo en esta dirección, ¿no ve? Ubican así, así y así, ¿no ve? Entonces está chocando, tienen en común la malla 2 y la malla 3 esta resistencia de 2 ohmios, ¿no? Entonces la corriente I sub 3 está yendo hacia la derecha, pero la corriente I sub 2 está yendo hacia la izquierda, ¿no ve? Entonces otra vuelta está en el sentido contrario, entonces va a ser con signo negativo, ¿no? Va a ser la resistencia de 2 ohmios y eso multiplicado por la corriente I sub 3. Y es igual a la sumatoria de las fuentes de voltaje en la malla 2, ¿ya? Y en esta malla 2, ¿cuáles son las fuentes de voltaje? Solo hay esta fuente de voltaje, la B sub 3, ¿no? Ahora, ¿en qué dirección estamos yendo? Estamos yendo así, ¿no? Estamos yendo de menos, ¿no? Aquí está la fuente de voltaje menos y aquí va a ser más, ¿no? Entonces estamos yendo de menos hacia más, por lo cual va a ser positivo B sub 3, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan? De menos hacia más, en esa dirección es positivo y de más hacia menos es negativo, ¿no? Y aquí estamos yendo de menos hacia más, ¿no? Este caso, ¿no? Entonces, positivo. Y esa es la malla número 2, ¿no? A ver, compararemos. Aquí está 5 I sub 1 más 11 I sub 2 menos 12 I sub 3 igual a B sub 3, ¿no? De ahí está saliendo. Este es el análisis de la malla 2. Ahora analizamos lo que es la malla número 3, ¿ya? La malla 3 ahora. Ya, ahora, la malla 3, la corriente I sub 3, ¿qué resistencias está tocando? Está tocando la de 2 y la de 5, ¿no? Aquí, perdón, 2 y 6, aquí sería 8 ohmios, ¿no? Con signo positivo. Ahora, la malla 3 respecto a la corriente I sub 1, ¿qué resistencias tienen en común? Aquí no hay ninguna resistencia, ubican, entonces no tienen ninguna resistencia en común, por lo cual aquí es 0 por I sub 1. Luego, la malla 3 respecto a la corriente I sub 2, ¿qué resistencias tienen en común? Ah, ellos sí tienen una resistencia en común, que es la de 2 ohmios, ¿no? Pero la corriente I sub 3 viene en esta dirección, de izquierda a derecha, y la corriente I sub 2 va en sentido contrario, por lo cual va a estar con signo negativo. Luego, a continuación, colocamos la resistencia y luego colocamos la corriente que la está tocando, en este caso la I sub 2, ¿no? ¿No? Aquí va a ser I sub 1, I sub 2, I sub 3, ¿no? Y eso va a ser igual a la suma de las fuentes de voltaje en esta malla, ¿no? Ahora, la corriente I sub 3 viene en esta dirección, ¿no? Viene acá, luego está viniendo hacia acá, ¿no? Ahora, ¿cuál es la polaridad de esta fuente de voltaje? Aquí es menos y aquí es más, ¿no? Se nota clarito, raya cortita, raya larga, ¿no? Ahora, la corriente I sub 3 está yendo de menos hacia más y la respuesta es sí, ¿no? Por lo cual es con signo positivo y eso va a ser 6 voltios, ¿no? Igual a 6, ¿no? 6 voltios, se supone. Ya, y vamos a revisar ahora. No, fíjense, aquí va a ser 0 por I sub 1. Ya, aquí va a ser 0 por I sub 1, menos 2 por I sub 2 y más 8 por I sub 3 y es igual a 6, ¿no? Que es la sumatoria de las fuentes de voltaje, ¿no? Entonces ahí ya hemos analizado esas tres mallas, ¿no ve? Y ahora, no necesitamos de más mallas porque solamente tenemos tres incógnitas, ¿no? Ya se han dado cuenta.
Porque la corriente I sub 1 ya conozco. Ya, I sub 1 ya conozco. I sub 2 no conozco. I sub 3 tampoco conozco. Y lo que no conozco es B sub 3, ¿no? Entonces tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Se puede resolver tranquilamente, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo pasamos de este sistema de ecuaciones a estas matrices, ya? A ver, ¿por qué? Esta primera matriz, ¿de cuánto por cuánto es? Es de 3 filas por 3 columnas. Esta otra matriz, ¿de cuántas filas es? 3 filas por una columna, ¿no? Solo tienen una columna. Ya, ahora, ¿qué pasa si ustedes multiplican estas dos matrices? ¿A qué les va a dar igual? Les va a dar igual a una matriz de 3 filas por una columna, ¿ya? Y si ustedes multiplican, ya, si ustedes multiplican, ya, aquí va a ser la fila por la columna, ¿no? Va a ser esta fila, va a ser 8 por I sub 1, más menos 5 por I sub 2. A ver, aquí menos 5, ¿no? Menos 5 por I sub 2, ¿no? Y luego va a ser 0 por I sub 3, más 0 por I sub 3, ¿no? Ese sería el primer elemento, ¿no? Esto es como una matriz así, ¿ya? A, B, C, ¿no? Así. Toda esta sumatoria es el A, digamos, ¿no? Ya, y luego en aquí, ahora va a ser la segunda fila, ¿no? Va a ser menos 5 por I sub 1. Luego va a ser más 11 por I sub 2. Más, no, perdón, menos aquí es. Menos 2, ¿no? Menos 2 por I sub 3, ¿no? Aquí I sub 3 es. Luego va a ser 0 por I sub 1. Luego va a ser menos 2 por I sub 2. Y va a ser más 8 por I sub 3, ¿no? Si hacemos esa multiplicación de estas dos matrices. Pero fíjense, esta matriz es igualito a este sistema de ecuaciones, ¿no? 8 I sub 1, menos 5 I sub 2, más 0 I sub 3, menos 5 I sub 1, más 11 I sub 2, ¿no? Y aquí menos 2 I sub 3, ¿no? Aquí, etcétera, ¿ya? Y eso está igualado a esto, ¿no? Es decir, que cuando hay una igualdad de matrices, ¿qué es lo que se forma? De álgebra 1 y álgebra 2, álgebra 1. Se va a formar lo que es un sistema de ecuaciones, ¿no? Eso nada más es, ¿ya? ¿Y por qué se coloca de esta forma? Bueno, ni siquiera es necesario colocar de esta forma, ¿ya? Directamente de acá, tranquilamente pueden aplicar Kramer, ¿no? Pero bueno, esa es la forma en que resuelve el ingeniero, ¿no? Entonces vamos a mantener eso, ¿ya? Entonces, todos los coeficientes que están acá en el sistema de ecuaciones los trasladamos aquí, ¿no? Ya sabemos que aquí va a ser I sub 1, I sub 2, I sub 3. Ya les he demostrado por qué, ¿no ve? Al final, en el fondo, esto es igual a esto, ¿no? Es la multiplicación de estas dos matrices da este resultado. Ya, y eso va a ser igual a a este otro lado, ¿no? A estos otros términos. Ya, entonces, por el método de Kramer, ¿no? Ahí les he colocado para que ustedes se recuerden. Por ejemplo, si yo quiero encontrar X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los resultados, que sería JKL, creo. Y ahí luego va a ser BEH y CFI, ¿no? CFI y dividido entre el determinante, sí, determinante, que sería todos los coeficientes, ¿no? De las variables, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, I, ¿no? Ahora, ¿para cuál voy a resolver? Para I sub 1. ¿Por qué voy a resolver para I sub 1? Porque yo ya tengo el valor de I sub 1 y lo voy a reemplazar en acá y voy a formar una ecuación. Ya, entonces, para I sub 1, que es prácticamente X, ¿no? Aquí está X y de nosotros es I sub 1, ¿no? Ahí está. Entonces, para I sub 1 van a ser los resultados, menos 1.5, B3, 6, ¿no? Aquí, y luego va a ser estos coeficientes, este y este, ¿no? Y eso copio aquí, este y este. No, eso lo repasan vos de aquí, ¿no? BEHCFI, ¿no? BEHCFI, ¿no? De aquí estoy sacando. Ya, y eso dividido entre el determinante, que son los coeficientes de las variables, ¿no? Aquí está 8, menos 5, 0, menos 5, 11, menos 2, ¿no? 0, menos 2, 8, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, método de Kramer directamente. Entonces yo tomo el menos 5, elimino columna, elimino fila, va a ser la multiplicación de 11 por 8 en sentido contrario con signo negativo y va a ser menos 2 por menos 2, que va a ser más 2, ¿no? Pero con el signo negativo ahí se queda, ¿no? Menos 2 por 2. Luego va a ser, hay que respetar la regla de signos, aquí es más, aquí va a ser menos, ¿no? Entonces aquí va a ser
menos 5 va a ser más 5, ¿no? Elimino columna, elimino fila, va a ser B3 por 8, menos, y en sentido contrario, ¿no? Va a ser 6 por menos 2, que va a ser menos 6 por 2, ¿no? Menos por menos se hace más y nos queda 2 por 6, ¿no? Que es 12. Ahora, para la parte de abajo, igual, tomamos lo que es el 8, elimino columna, elimino fila, multiplicación en cruz, 11 por 8, menos 2 por menos 2, más 2, ¿no? Y 2 por 2 nada más. Luego, aquí es positivo, aquí es negativo, ¿no? Entonces, menos por menos, más, ¿no? Elimino lo que es la columna, elimino la fila, menos 5 por 8, ¿no? Y luego en sentido contrario, menos 2 por 0 va a ser menos 0, ¿no? Ya, y acá, por ejemplo, aquí va a ser 11 por 8, 88, menos 4, 84, por menos 1.5, revísenlo, les va a salir menos 126. Y aquí va a ser 5 por 8, 40, b sub 3, ¿no? Aquí va a ser 2 por 6, 12, por 5, 60, ¿no? Aquí va a ser 11 por 8, 88, menos 4, 84, por 8 va a ser 672, ya revísenlo. Luego en aquí va a ser menos 5 por 8, 40. 40 por 5 va a ser 200, ¿no? Y aquí la resta nos va a dar 472. Aquí va a ser menos 126 más 60 menos 66, ¿no? Y ahí se queda el más 40b3. Y eso va a ser igual a I sub 1. Pero I sub 1, ¿cuánto vale? 144.41 miliamperios, ¿no? Y miliamperios es por 10 a la menos 3, ¿no? Este 472 pasa aquí a multiplicar, este menos 66 pasa a sumar, ¿no? Y luego este 40 pasa a dividir, ¿no? El resultado les tendría que salir 3.354 voltios, ¿ya? Y nada más, ¿no? Y listo, ahí hemos encontrado B sub 3, ¿no? Con el método de Kramer, con su método de Link. Ya, ahora, ese es el inciso A, ¿no? Ahí les pide magnitud de la batería B3, ya hemos encontrado. Ahora, para el inciso B, la potencia eléctrica que suministra el circuito, que suministra al circuito la batería de 6 voltios. Nos está pidiendo la potencia en esta batería de 6 voltios, ¿no? La potencia, que es igual tiene que repasar, la potencia igual a voltaje por corriente. Ya tengo aquí lo que es el voltaje. ¿Qué es lo que me falta? Me falta la corriente, ¿no ven? Ahora, ¿la corriente de dónde la voy a sacar? Ya fíjense que por esta batería de 6 voltios fluye la corriente I sub 1 en esta dirección y fluye la corriente I sub 3 en esta dirección, ¿no? Yo ya conozco la corriente I sub 1, ¿no? Aquí ya me la está dando. Ahora, ¿qué es lo que no conozco? Lo que no conozco es la corriente I sub 3. ¿Cómo encuentro la corriente I sub 3? Otra vuelta haciendo método de Kramer, ¿no? Bueno, ustedes lo van a hacer ese método de Kramer, ¿ya? No, fíjense que la corriente I sub 3 para nosotros es Z, ¿no? Fíjense, Z. Y ahí aplican Kramer, ¿no? Y en vez de colocar B sub 3, ahora colocan el valor de 3.35, ¿no? En vez de colocar aquí B sub 3, colocan 3.35, ¿no? Y ya resuelven por el método de Kramer, ¿no? Pero yo no, muy largo para transcribir ya, entonces que no me conviene a mí hacer eso. Pero obviamente ustedes sí lo van a hacer ya por ese método de Kramer, ¿no? Y aquí ya estamos haciendo un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Directamente, como yo conozco el valor de B sub 3, aquí lo reemplazo, ¿no? Que es 3.354. ¿Ya? Y fíjense, esto tranquilamente se puede meter a la calculadora, ¿no ven? No hay mucho lío. En las calculadoras normalitas se mete esto, ¿no? Bueno, si no saben manejar calculadora normalita, están chao. No, no es una calculadora especial, ¿no ves? La calculadora científica de colegio, en esa tranquilo se resuelve esto, ¿no ve? Y de acá yo he encontrado I sub 2 y he encontrado I sub 3, ¿ya? Que son esos valores. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que yo quería? I sub 3, ¿ya? Que es 882.763 miliamperios, ¿ya? Revisen, ya metan esto, verifiquen. Practiquen, ¿no? Hagan junto conmigo. Ahora, entonces, lo que les decía, la corriente en la fuente de la batería va a ser la corriente I sub 3 menos la corriente I sub 1. ¿Por qué va a ser la corriente I sub 3 menos I sub 1? ¿Por qué no puede ser I sub 1 menos I sub 3? Porque la corriente I sub 3
tiene mayor corriente. Fíjense que es 882.763 miliamperios contra la corriente sub 1, que es 144.41 miliamperios, ¿no? Entonces, ¿cuál es más grande? I sub 3. Entonces, el que tiene que ir primerito es I sub 3. ¿Y eso qué significa? Como la corriente I sub 3 es más grande, eso significa que por este canal, ¿no? Imagínense que es un tubo de agua, la dirección del agua va a ir en este sentido, no va a ir en este sentido, ¿ya? Esto de las corrientes de mallas nos ayudan a encontrar las corrientes y las direcciones por cada rama, ¿no? Ya, por una rama solo puede ir en un sentido la corriente, ¿ya? ¿No? Entonces, el sentido que va a ir la corriente es en este sentido, ¿ya? En este sentido.